Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal Solovento 210, la cual se está dedicando a hacer pues todo tipo de videos para lo que es la motocicleta Vento, la cual tenemos aquí a continuación. Y pues estamos sacando todo lo que es la información necesaria para poder así dártela a conocer rápidamente, ¿sí? Y pues para que tú agarres y empieces a tener lo que son, pues lo que son arreglos en tu moto, ¿no? Tanto detalles, información, cómo se maneja, cómo se le cambia el aceite y varias cuestiones que vamos a estar sacando de lo que es esta motito para que así la tengas al 100% y para que trabaje de manera correcta. Bueno, vamos a venir con un video rápido, relámpago, que se trata de lo que es esta parte de aquí, de lo que es la caja de viajero, ¿sí? Ya saben que cuando nosotros agarramos y compramos esta moto, en algunas cuestiones llegan a traer este tipo de caja, ¿ok? Ya cuando nosotros agarramos, la empezamos a trabajar y todo, pues la empezamos a usar. ¿Y qué creen? Que hay un momento en que la llegamos a atascar y empieza a trabajar, ¿no? Ya cuando agarramos y estamos así solitos, empieza a hacer esto, ¿sí? Vamos trabajando la moto, le hace. Y es algo muy molesto porque lógicamente que esto, pues, al momento de ir en lo que es la carretera, en la calle y todo, pues empieza a sonar de esta manera. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque llega un momento en que pues la forzamos al momento de llenar lo que es nuestra caja, ¿vale? Y ese es un problema muy grande, fíjense nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí a continuación, amigos? Rápidamente, les vamos a enseñar a cómo volver a restablecer y que no se escuche de esa forma para poder así echarla a andar y pues para que no se mande de esta forma. Y una disculpa por las muletillas, estamos trabajando en eso. Nuestra llave, abrimos y pues aquí nosotros cerramos, ¿no? Hace esto. Y aquí. ¿Qué es lo que se lleva a golpear? Fíjense, esta es nuestra llave, nuestro seguro por dentro, ¿sí? Y esta es la parte de acá arriba, ¿sí? Para poder hacer que haga esto. Ahí ya se cierra, pero sigue haciendo esto. Bueno, cuando pasa esto, es que nosotros agarramos, forzamos la caja, hagan de cuenta que le echamos muchas cosas, le hacemos así. Y como hace esto, pues quiere sacarla, o sea, la cerramos en contra de su voluntad y se afloja lo que es esta parte de acá arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer un movimiento para poder así hacer que ya deje de hacer este tipo de, ¿cómo se llama? Sonidos. Hacemos esto, fíjense. Agarramos y lo que vamos a hacer es meterle un poquito hacia acá, ¿sí? Porque nosotros podemos checar, bueno, ¿cómo le arreglamos aquí? Le quitamos, pero ¿cómo? Como es un plástico nada más de base que tiene, ¿sí? Aunque le quitemos y quisiéramos, ¿cómo se llama? Enderezar esta parte de aquí de chapita, no se puede porque la tenemos que enderezar con lo que es pinzas. Y lo que hacemos yo, le hice así rápidamente, porque fíjense, miren, aquí está, cómo es que se enchuecó, para que lo vayan viendo más detenidamente y así comprendamos cuál es el problema. Vamos para acá. Vamos a verlo así de lado. ¿Ya vieron cómo está? ¿Ya vieron cómo ya salió de su proporción? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar esta pieza y la vamos a meter hacia adentro, ¿sí? Para que quede al ras de nuestra caja. Lentamente, ¿sí? Así, sin mucho esfuerzo. Nada más que vaya doblándose poco a poco y ahí está. Ahora sí ya quedó casi al ras, un poquito más. Y listo, ¿ok? Ahí ya. Entonces ya lo ponemos acá. Y cerramos y abrimos de manera correcta. Y ya no hace ese ruido. Si ven que todavía tiene como un poquito así como que vibración, ¿sí? Que lo escuches así como que medio acá. A ver. Igual volvemos a hacer esto. Que ya no se escucha, ¿eh? Pero bueno. Dependiendo de cómo lo escuches, le das un poquito más. No muy fuerte, porque si no puedes llegar a romper lo que es el plastiquito de base y se puede averiar. Entonces nada más haces esto. Y listo, ya cierra bien. Y ya no va a estar. Y ahora sí, cuando lo arranques y te vayas, pues va a estar de manera correcta, ¿ok?
Bueno, pues este es un video rapidísimo para poder checar esto. Espérense a ver otros videos que venimos, ya que vienen videos sobre lo que es el clutch y muchos videos más, ¿no? Cambio de clutch, digo, ajuste de clutch cuando ya no entran las velocidades, ¿cómo se llama? Cambio de lo que es bujía. Todo lo relacionado con esta moto es lo que vamos a ir subiendo aquí en este canal, ¿ok? Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Suscríbase a este canal. Si tienes una motito Vento 210, pues suscríbete aquí que vamos a subir todo lo que es la información sobre este tema para poder así pues echarle ganísimas en estos detalles, ¿ok? Nos vemos para un próximo video. Bye bye, adiós.